En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, Ruega por nosotros. San Miguel, Ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno. Y pide para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con la quinta lección o quinto día del libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad, de la sierva de Dios Luisa Picarreta. El título: El quinto paso de la divina voluntad en la reina del cielo, el triunfo en la prueba, el alma a la Virgen Santísima. Soberana celestial, ya veo que alargas tus manos para tomarme entre tus brazos y ponerme sobre tus rodillas maternas, y yo corro, es más, vuelo, para gozar de los castos abrazos y de las sonrisas celestiales de mi Madre Celestial. Madre Santa, hoy tu aspecto es triunfal, y con aire victorioso quieres narrarme el triunfo que obtuviste sobre la prueba. Ah, sí, te escucharé de buena gana, y te ruego también que me des la gracia de que yo sepa triunfar en las pruebas que el Señor dispondrá para mí. Bueno, en primer lugar, me parece providencial que justo en este día que celebramos la maternidad de María Santísima, vamos a meditar el triunfo en la prueba de nuestra Madre Santísima. Si notamos cada vez al inicio de cada lección de la Virgen, Luisa corre, está siempre en las rodillas de su madre, de la Virgen María.
lo cual también nos enseña a tener esa actitud. Antes de empezar la oración, de meditar, de leer, hacer un momento de ponernos en el regazo de nuestra Madre Celestial. Y de pedirle que ella misma escriba sus lecciones, porque todo lo que sea evangelio, todo siempre es lección de la Virgen también. Que ella misma escriba todo en nuestro corazón y toque nuestro corazón para que comprendamos, asimilemos lo que recibimos, y que esa palabra que es semilla, ella misma la cuide, la cultive, la haga crecer hasta que dé el fruto que Dios mismo y ella esperan producir en nosotros. Siempre que oramos, naturalmente uno debe aprender a orar sin cesar, como dice Jesús, que todo en nuestra vida se convierta en oración, sea oración. Y la oración, más que estar pidiendo, es estar en una relación de amor con Dios. Estar en una comunicación continua de amor con Dios. Pero igual hay que estar con atención, estando más conscientes de la oración, y por eso hay actitudes que debemos tomar que nos ayudan a no perder la atención. Por eso la señal de la cruz debemos hacérnosla con frecuencia. Apenas nos despertamos, lo primero, antes que cualquier cosa, hacernos la señal de la cruz. Ya esa es una confesión de fe, ya es un decirle a Dios: quiero hacer todo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo, veamos cómo todos los ritos de la Iglesia inician con un acto penitencial. Acercarnos a Dios humildemente, reconociendo que somos pecadores, que somos débiles, que necesitamos de su misericordia, de su perdón, de su ayuda continua. Y todo esto, mientras está sucediendo, nos vamos poniendo en el seno de la Virgen, pidiendo al Señor que nos perdone siempre. En los diferentes momentos del día, de pronto, pues conscientemente no hemos tenido alguna falta, pero igual nos acercamos no solo ya a nombre propio, sino de toda la humanidad, como Jesús mismo. Cuando decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, inicia nuestra Santa Misa prolongada de todo el día, ya debemos unirnos a Cristo y con Cristo llevar sobre nosotros los pecados de toda la humanidad y pedir perdón por todos.
ofrecernos con Cristo, por Él y en Él, a reparar por todos y a hacer lo que todos debían hacer y que no hacen. Por eso es muy bonita esa oración que hizo Luisa para antes de la misa. Y como tu voluntad multiplica todos los actos infinitamente, así queremos darte la satisfacción, como si todos hubieran asistido a la Santa Misa, como si todos te amaran, te glorificaran, te adoraran como tú lo mereces. Darles a todos el fruto del sacrificio, y más que de nuestro sacrificio, del sacrificio mismo de Cristo, y pedir para todos la salvación, vivir continuamente pidiendo la salvación de todos y la venida del reino de Dios. Y con esa actitud, ya entonces también tener claro, a veces más consciente, a veces menos, pero ya la intención clara, que solo se logra cuando uno repite esos actos una y otra vez. Hacerlo todo para la gloria de Dios y no para la propia. Señor, que te vean a ti, no a mí. Que te conozcan a ti, no a mí. Que te amen a ti, no a mí. Y entonces ya viene lo que vayamos a hacer en ese momento. Orar, leer el Evangelio, algo de los santos, o simplemente estar ahí contemplando a Jesús. Bueno, lección de la Reina del Cielo. Queridísima hija mía, oh cuánto anhelo poder confiarte mis secretos. Ese mismo anhelo es el anhelo de Dios. Quiere confiarnos todo. Pero fíjense la palabra, quiere confiárnoslo. Y cuando uno le confía a otro algo, es porque confía. Y si no puede confiar, es mejor no darlo, porque no sea que ya sea vaya a ultrajar el don, a descuidarlo, o bien también no sea que le vaya a hacer daño. Y que generalmente es así, porque si nosotros descuidamos el don de Dios, tal vez con indiferencia, tal vez incluso con desprecio, y desprecio no de odio, sino de que no lo apreciamos lo suficiente, y por eso lo descuidamos, y tal vez hasta llegamos a ultrajarlo, nos volvemos culpables. Y por eso Dios, muchas gracias, y la Virgen María, muchas gracias que quisieran darnos, no pueden dárnoslas, porque ven con claridad que no pueden confiar, que nos va a hacer más daño que bien. Por eso todos los dones con que Dios dotó al hombre al inicio de la creación y que los perdieron a causa del pecado, están todos ellos en el seno del Padre, esperando encontrar en quien depositar todos esos dones. Finalmente, al
concebir a la Virgen María, Dios ve que puede confiar en ella y por tanto puede derramar en ella todos sus secretos, todas sus gracias. Pero eso mismo Dios no deja de querer hacerlo con nosotros. Oh, cuánto anhelo poder confiarte mis secretos. Estos secretos me darán mucha gloria y sobre todo glorificarán al fiat divino, quien fue la causa primera de mi inmaculada concepción, de mi santidad, de mi soberanía y de mi maternidad. Todo se lo debo al fiat divino. Yo no conozco otra cosa. Todas las sublimes prerrogativas con las que la Santa Iglesia tanto me honra no son más que los efectos de la divina voluntad que dominaba, reinaba y vivía en mí. Es por eso que suspiro tanto que se conozca a quien producía en mí tantos privilegios y tan admirables efectos que sorprendieron cielos y tierra. Algo que tenemos que tener en cuenta siempre en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestra oración, en nuestro ir aprendiendo es de dónde viene todo, quién es el autor, el origen, para poder comprender la preciosidad, la riqueza, la inmensidad de los dones con que Dios nos va regalando. ¿Quién es Dios? Siempre tenerlo en cuenta. Así, hasta lo más pequeño lo veremos como es, inmenso, porque viene de parte de Dios. Imagínate una medallita de la Virgen que te la regala, hombre, el vecino. Qué bonito. Pero qué tal que esa medallita te la regalara el Papa. Que él tuvieras como la toma entre sus manos, la bendice y te la regala. Uno atesoraría aquella medalla de una manera muy especial. Pues bien, todo viene de Dios mismo, no del Papa. Y debiéramos atesorarlo, apreciarlo como tal. Y luego, ya viendo a la Virgen, como dice aquí, todas las sublimes prerrogativas no son más que los efectos de la divina voluntad, porque todavía más una cosa son los dones de Dios, y uno los va conociendo y va viendo su inmensidad y su preciosidad, pero más aún es el donador quien vale la pena, porque todos los dones nos hablan del dador. Mirar, posiblemente, a través de los dones a quien nos lo dona, y no quedarnos con el don y despreciar al donador. Pongo a veces un ejemplo. Es como, imagínate, un muchacho le lleva una flor a su novia, toca la puerta, la novia abre, le entrega la flor, e imagínate, ¿qué hace la niña? Le cierra la puerta en la nariz y abraza la rosa. No,
hace la rosa a un lado y posiblemente abraza o se le queda mirando, quién sabe cómo, al novio. Se olvidó de la rosa. Ya cuando el novio no está, entonces cuando mira a la rosa, mira al novio, no ve la rosa, aunque también. Así nosotros, hay veces que no logramos ver a Dios. Veámosle a través de todo lo que siempre nos está dando, lo que nos ha dado, a través de su misericordia, a través de su amor, de su bondad. Mejor dicho, de todo, agarras la Biblia y te pones a ver y a pensar, todo nos habla de Dios. Hija mía, cuando el Ser Supremo me pidió mi voluntad humana, comprendí el gran mal que la voluntad humana puede hacer en la criatura, y cómo todo lo pone en peligro, incluso hasta las obras más bellas de su Creador. La criatura con su voluntad humana es voluble, es débil, inconstante, desordenada. Y todo esto porque Dios, cuando la creó unida por naturaleza a su voluntad divina, de modo que ella debía ser la fuerza, el movimiento primero, el sostén, el alimento, la vida de la voluntad humana. No dándole vida a la voluntad divina en la nuestra, rechazamos los bienes recibidos en la creación y los derechos que recibimos por naturaleza en el acto en que fuimos creados. Ojalá nos abriéramos a comprender el daño, el mal que produce la voluntad humana sin la voluntad divina, o el bien que puede producir si nuestra voluntad humana unida a la voluntad divina. Ojalá y lo entendiéramos, lo asumiéramos cada vez más, lo tuviéramos siempre en cuenta, las consecuencias de obrar, de vivir, de hacer lo que sea sin la voluntad de Dios. Nunca dejo de recordarme que Jesús mismo llegó a decir, Padre, hágase tu voluntad, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. A ese punto debemos llegar. Yo creo que es una de las lecciones más sublimes de Jesús. Hágase tu voluntad, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. La mayoría de las veces queremos, sí, de pronto hacer la voluntad de Dios, pero a mi manera, y no como Dios quiere. No nos prestamos, no nos disponemos, no aprendemos a hacer la voluntad de Dios como Dios quiere. De manera que aquí tenemos otro punto a tener en cuenta en nuestra vida espiritual. ¿Qué tanto yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero como Dios quiere, y no a mi manera? Oh, qué bien pude comprender la ofensa tan grave que se le hace a Dios y los males que llueven sobre la criatura a causa de la voluntad humana. Me dio mucho miedo y horror de hacer mi voluntad, y justamente temía, porque también Adán fue creado inocente por Dios. Sin embargo, haciendo su voluntad, ¿en cuántos males no precipitó él y todas las generaciones humanas? Yo me imagino que para Adán el purgatorio habrá sido
no puedo decir porque no sé muy bien, pero sí puedo decir que uno de los más tremendos de todos los tiempos, porque Dios le hizo ver las consecuencias de su pecado. Y lo más probable, y creo que en los escritos de Luisa lo podemos leer, que Adán y Eva no cometieron ni un solo pecado más jamás, porque vieron de primera mano la consecuencia de aquel primer pecado. Ojalá y nosotros llegáramos a comprender las consecuencias del pecado, de nuestro pecado. Solamente podemos comprenderla en la medida en que conocemos a Dios, conociendo su amor, conociendo su voluntad original, a dónde quería Dios, a dónde quiere Dios que lleguemos, cuánto Dios quiere darnos, pero no puede, porque no queremos, y quiere darnos todo. Por eso yo, tu madre, aterrorizada, pero sobre todo por amor a mi Creador, juré jamás hacer mi voluntad, y para poder estar más segura y confirmar mayormente mi sacrificio, a quien tantos mares de gracias y privilegios me había dado, tomé mi voluntad humana y la até a los pies del trono divino, como un incesante homenaje de amor y de sacrificio, jurando que no me serviría jamás ni por un solo instante de mi vida, de mi voluntad, sino solo y siempre de la voluntad de Dios. Ahí tenemos lo que podríamos llamar como un ofertorio. Al conocer, sí, la Santa Misa es un ejemplo de la oración perfecta. La oración penitencial, el unirnos a Cristo, tomar sobre nosotros los pecados de todos, hacerlo todo para la gloria de Dios, recibir la palabra, estudiarla, meditarla, contemplarla, y luego una conclusión, ofrecerla a Dios. Hagamos con frecuencia este ofrecimiento a Dios. Señor, yo de verdad quiero hacer solo tu voluntad. A veces cuando yo he leído esto me pongo a pensar, pero ¿cómo se hace esto de tomar mi voluntad, ir al trono y atarla? No sé. Algún día tal vez lo sepa. Pero lo que sí sé es que puedo estar ofreciendo continuamente mi voluntad a Dios, decirle, yo quiero, Dios mío, ayúdame. Te ofrezco todo, yo quiero hacerlo todo como tú quieres. Todo solo para la salvación de las almas, para tu infinita gloria. Y ofrecerla en general y en particular, te ofrezco esto, te ofrezco aquello. Hasta que de pronto pasa uno de las palabras a una actitud, un solo movimiento del corazón que está continuamente ofreciendo todo. Y de algún modo también no solo ofrecemos lo que somos, nuestro pecado, nuestra nada, sino también ofrecemos todo lo que Dios nos da, su amor. Se empieza a convertir nuestra vida en un continuo recibirlo todo para dar todo. Por eso decimos,
Y me parece espectacular esa oración para que nos acordemos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Omnipotente. Este sacrificio mío y vuestro. El sacrificio de Cristo ya es mío. Dios me lo ha donado. Desde el momento en que yo empiezo la Santa Misa, ya sea celebrando o participando, ya estamos fundidos en Cristo. Ya estamos haciendo una comunión, una verdadera comunión. Pero hagamos que esa comunión sea realmente comunión de voluntad. Porque si yo voy para un lado y Dios para otro, está bastante difícil. Nos volvemos un peso. Nos volvemos como la cruz que Jesús llevaba al Calvario, que casi ya la estaba llevando arrastrando. Esa cruz era como si hubiera sido toda la humanidad que quiere caminar para otro lado, y Él la venía jalando a toda la humanidad, y toda la humanidad castigándolo, flagelándolo, insultándolo, y Él llevaba todo ese peso hacia el Calvario, y nosotros tirando para atrás, haciéndolo caer. Nunca he visto una pintura así, se me acaba de ocurrir, pero como no soy pintor, pues me parecería muy interesante, pero ¿por qué es así, la verdad? Hija mía, quizá a ti no te parecerá muy grande el sacrificio que hice de vivir sin mi voluntad, mas yo te digo que no existe sacrificio alguno que pueda igualarse al mío. Es más, comparados con el mío, se les puede llamar sombras a todos los demás sacrificios de toda la historia del mundo. Porque sacrificarse un día sí y un día no es fácil. Pero sacrificarse a cada instante, en cada acto, en el bien mismo que se quiere hacer y para toda la vida, sin darle vida a la propia voluntad, este es el sacrificio de los sacrificios. Y ven, este es el sacrificio de los sacrificios. Todos los demás sacrificios pueden llegar a tener un cierto valor en la medida en que se asemejan al sacrificio de los sacrificios, que es simplemente no darle vida a nuestra voluntad y sí darle vida a la divina voluntad. Estar en una atención continua para que la divina voluntad haga todo en nosotros. Como somos pequeños y no sabemos cómo se hace, que todo nuestro ser cada día más y más quiera, y que estemos dispuestos a que cuando ya nos damos cuenta, hacerlo. Luchar. Porque sí, a veces hacemos algún sacrificio, como dice aquí la Virgen, un día sí y otro día ya no, porque ya me cansé, porque es muy difícil. Pero entonces, ¿dónde está el sacrificio de los sacrificios? Uno oye decir, y no falta que más de uno piensa que para la Virgen fue fácil, porque como nació inmaculada, listo ya, no tuvo ningún problema. Es casi como decir, es que Dios hizo trampa con la Virgen. Bueno, ustedes se imaginan que Dios hizo trampa y que la Virgen haya hecho trampa, por Dios. Simplemente es que dicen las cosas sin pensar. Dicen las cosas como para justificarse. No, es que para ella fue fácil, pero es que para mí es muy difícil. Bueno. Entonces ya estás justificado y puedes seguir en lo mismo tranquilo. No.
Y es que en verdad, eso fue lo propio de la Virgen María. Y fíjense que aquí no dice la Virgen que el sacrificio más grande de su vida fue haber ofrecido la vida de su hijo. No. Dice, fue el de su voluntad. Porque ella sacrificaba su voluntad en cada instante de su vida. Y cuando llegó el sacrificio de su hijo, sacrificó su voluntad para poder sacrificar el sacrificio de su hijo, ofrecer el sacrificio de su hijo. Y así en todas las cosas. Preguntémonos, ¿qué quieres? Es que hasta en nuestra oración muchas veces, ¿qué quieres? A ver, ¿tú qué? Si en este momento se te aparece Dios, ¿qué quisieras? Si te lo dice así ya, de frente, cara a cara, con una visión palpable, lo estás tocando, se te apareció un milagro y te dice, hija mía, en este instante, pídeme lo que quieras. Sacrificaríamos nuestra voluntad, lo que yo quiero, para solo pedir lo que Dios quiere. Yo quiero, Dios mío, solo y nunca más lo que tú quieras. ¿Cuántos en el mundo harían eso? Ay, Dios mío, un poquito de plata, un poquito de salud. Ay, que mi hijo ya no se muera. Ay, que esto, ay. Y cosas buenas. Cosas buenas. Pero estar pensando ya más en Dios que nosotros. Por eso, parte de ese morir a nuestra voluntad es dejar de estar pensando en nosotros mismos. Jesús lo dice, niégate a ti mismo. El que quiera salvar su vida la perderá. El que no odia a su padre, a su madre, etcétera, no puede ser mi discípulo. Pero es que tú te imaginas todas las clases de explicaciones que todo el mundo ha venido diciendo cuando Jesús dice el que no odia. En otras traducciones dice aborrece. El que no aborrece a su padre, a su madre, hermanos, hermanas y su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero es que se entiende a la luz de esto. Por eso es interesante. El mandamiento sobre los padres es honrarás a tu padre y a tu madre. No dice amarás a tu padre y a tu madre. No dice eso. Porque el único que merece nuestro amor es Dios. Y en Dios ya amar al prójimo. Y amarlos parejo. Todo lo que yo deseo para mis padres, lo debo desear también para mi prójimo. Hasta para el más enemigo de todos. ¿No dice Jesús, amen a sus enemigos? Entonces yo, todo el bien, todo lo que deseo para mi ser más querido, yo debo quererlo también para mi enemigo. Esa es la enseñanza de Jesús. Pero que poco se enseña y mucho menos, mejor dicho, vivirla. Pero ahí es cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios como Dios quiere, va tomando forma, va teniendo claridad todo el Evangelio, cada palabra. Y las que aún no llegamos a entender, no las negamos, no las tratamos de justificar, sino a ver, las dejamos y podemos decir, esa es una lección que aprenderé más adelante porque todavía soy pequeño, y ya. Y revisar si no es porque nos aferramos a negar la verdad que se nos da a conocer. Es el testimonio más grande que se le puede ofrecer a nuestro Creador. El amor más puro, aquilatado por su misma voluntad divina. Es tan grande este sacrificio
que Dios mismo no puede pedirle más a la criatura, como tampoco la criatura puede llegar a encontrar cómo poder sacrificarse más por su Creador. Por eso uno encuentra, por ejemplo, algunos santos que hacían unos sacrificios que eran salvajes, unas penitencias tremendas, ¿no? No sé si ustedes han oído, penitencias de sangre, como les llaman, se flagelaban hasta, mejor dicho, tener chorros de sangre, se ponían cilicios, que era como un cinturón lleno de clavos y se lo apretaban bien. A Jacinta y Francisco, los San, que bien se lo ganaron. A Santa Jacinta y San Francisco, los videntes de Fátima, ellos se ponían un cilicio que prácticamente ya se les había encarnado, eran niños. Pero ¿qué vieron? ¿Qué entendieron? Que ese sacrificio les parecía poco. Y otros sacrificios. Aún así, el sacrificio más grande es el de darle muerte a nuestra voluntad, hacer siempre la voluntad de Dios y vivir, aprender a vivir la voluntad de Dios. Porque el origen de todo es la voluntad. Por la desobediencia entró el pecado y la muerte al mundo. Por la obediencia entró la vida. Así de simple y sencillo. Así pues, querida hija mía, apenas le entregué mi voluntad a mi Creador, sentí que había triunfado en la prueba que se me pidió, y Dios se sintió triunfante en mi voluntad. Él esperaba mi prueba, es decir, esperaba que un alma viviera sin voluntad para poder saldar la deuda del género humano, para poder revestirse de clemencia y misericordia. Por eso te espero mañana de nuevo para narrarte la historia de lo que hizo la divina voluntad después del triunfo que obtuve sobre la prueba. Hermanos, de una manera misteriosísima, casi podríamos decir que la redención se debió a la Virgen María. Por eso no es equivocado decir que María es corredentora. Algunos santos lo escriben y dicen, María, es que si tú no dijeras tu sí, estamos perdidos. Se debió a ese sí, pero no al sí del momento de la encarnación del Verbo, no, al sí que dijo siempre a la voluntad de Dios, al sí que dijo manteniéndose inmaculada, es decir, nunca haciendo su voluntad en contra de la voluntad de Dios, sino siempre y solo la voluntad de Dios. Y porque ella pudo decirle que sí siempre a la voluntad de Dios, cuando llegó el anuncio del ángel, pudo decirle que sí. Prácticamente el Verbo se encarnó en la Virgen María gracias al sí de la Virgen, al sí de toda su vida, al sacrificio que ella hizo durante toda su vida de su voluntad humana, de nunca haber hecho su voluntad en contra de la voluntad de Dios, sino siempre solo la santísima voluntad de Dios, y que siempre hizo la voluntad de Dios como Dios quería, y no como ella quería.
Y ahora una palabra a ti, hija mía. Si tú supieras cómo suspiro verte vivir sin tu voluntad. Tú sabes que soy tu madre y como madre quiero verte feliz. Pero ¿cómo puedes ser feliz si no te decides a vivir sin tu voluntad como yo? Ahí nos dice la Virgen cómo es la verdadera felicidad, pero ¿le creemos? Creemos que la verdadera felicidad está en no hacer nuestra voluntad, sino solo la voluntad de Dios. El demonio nos ofrece muchas otras felicidades. Haz lo que quieras. Sé libre. Y lo que se te ocurra, hazlo. Y serás feliz. Mentira. Miremos al mundo, vive en una miseria horrible, que para obtener un poquito de felicidad se tienen que emborrachar todos. ¿Cómo puedes ser feliz si no te decides a vivir sin tu voluntad como yo? Si lo haces, yo te daré todo. Me pondré a tu disposición, seré toda tuya. Con tal, ¿se dan cuenta? Yo te daré todo. ¿Le creemos a la Virgen? Me pondré a tu disposición, seré toda tuya. Ya lo es, solo que no nos damos cuenta. El punto es que cuando nos demos cuenta, sabremos que tenemos una mamá creada por Dios, toda divina y santísima, solo para mí. A veces me pongo a pensar para imaginarme, para tenerlo cada vez más claro. ¿Cómo hace la Virgen María para escuchar las oraciones del mundo entero? Están rezando el rosario por allá, el otro por allá escondidas, el otro por allá en la iglesia. ¿Y cómo hace la Virgen? Una bilocación divina está en todos lados. Y lo dice Jesús en el Evangelio. Padre, quiero que donde estoy yo estén también ellos conmigo. ¿Y dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y el Padre Celestial no le dijo, no, amiguito, eso ya es demasiado, eso no se puede, no puedo. No, ese es Dios. La Virgen está real y verdaderamente consciente, toda ella solo para mí, siempre. Otra cosa que tenemos que tener siempre, cada vez más en cuenta. Me pondré a tu disposición, seré toda tuya, con tal de llegar a obtener el gran bien, la alegría, la felicidad de tener a una hija que viva totalmente de voluntad divina. Además de todo, eso es lo que Dios pone en nuestras manos para poder hacer feliz a Dios. ¿Tú quieres hacer feliz a Dios? Aquí tenemos la fórmula perfecta. Claro, el mundo y muchos te van a plantear otras cosas. Por eso se trata de creer. Y que es difícil y que es mucho sacrificio, sí, es cierto. Te vas a morir, ya no vas a tener vida así. Ya no te vas a pertenecer, ¿cómo así que voy a tener que depender siempre? Sí. ¿Ve? Pero es que lo que debemos ver no es todo lo negativo, sino que de este modo vamos a glorificar a Dios como Él lo merece. Y que finalmente Dios va a tener al menos por ahí un alma que de verdad le cree, que de verdad lo quiere. Hasta sacrificar totalmente toda su vida por amor a Él. El alma, soberana, victoriosa, en tus manos de madre pongo mi voluntad, para que tú misma, cual madre mía, me la purifiques y la embellezcas, y que junto con la tuya la ates a los pies del trono divino, para que pueda vivir ya no con mi voluntad, sino siempre, siempre con la voluntad de Dios.
aprendamos a ser todos siempre unidos a la Virgen. Recurramos a ella. Propósito, hoy para honrarme, en cada acto que hagas pondrás en mis manos maternas tu voluntad, pidiéndome que en lugar de la tuya yo haga actuar la divina voluntad. Jaculatoria, Reina victoriosa, róbame mi voluntad y concédeme la voluntad divina. Reina victoriosa, róbame mi voluntad y concédeme la voluntad divina. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno. Dirige para ellos la luz eterna. Descansen en paz. Amén. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.